Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro amado Dios, precioso y glorioso. ¿Y quién como ese Dios? Amén. Aleluya. Grande es su nombre y digno de todo reconocimiento. Aleluya. Que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Que el Señor le bendiga más en esta noche. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es tiempo de que conozcamos a Dios. Es tiempo de que conozcamos a Dios de verdad. ¿Sabe que Job es un hombre que la Biblia dice que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios? Pero a pesar de todo lo que Job era, gloria al Señor, no fue hasta después que pasó por toda una tribulación que dijo: de oídas te había oído, te había visto, te había escuchado, pero dijo: más ahora mis ojos te ven. Tuvo que Job pasar por una prueba para conocer a Dios de verdad. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Mire, cada oportunidad en su vida es una oportunidad para conocer más a Dios. Sí, por eso es que para usted nunca habrá un fracaso ni una derrota. Siempre Dios lo lleva, dice la Biblia, de victoria en victoria. Venga, aleluya. De oídas te había oído, dijo Job. Pero más ahora, Job había sufrido y ya usted conoce la historia. Pero dijo: más ahora es que mis ojos te ven. Aleluya. ¿Sabe que el sufrimiento muchas veces no nos gusta, verdad? Es más, a nadie le gusta sufrir. Pero qué oportunidad tenemos cada vez que viene una circunstancia en nuestra vida de ver a Dios obrando. Cada situación que enfrentemos es una oportunidad para que Dios sea glorificado y nosotros conozcamos más del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a ir entonces, hermano, con ese gozo que usted tiene en esta noche a la palabra del Señor, al libro de Juan, en el capítulo 3, gloria a Dios. Estaremos leyendo el verso 14 al verso 18. Juan 3, 14. Aleluya. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra, amados hermanos, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Dice el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendito Cordero Santo, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por el privilegio que nos das. Maravilloso Jesús, de estar en tu casa. Gracias por tu bendita presencia. Gracias, Espíritu Santo, por visitarnos en esta noche, por derramar tu gloria y tu poder, Señor, y levantarnos en el Espíritu para experimentar cada día más de tu gloria. Padre, hemos leído tu palabra y ahora te pido que nos hables a través de ella. Que nuestros corazones sean preparados para que tú, Señor, nos ministres a través de tu bendita palabra y a través de tu Santo Espíritu. Úsame como un instrumento, Señor, en esta noche. Te lo pido que sea para la gloria y para honra de tu nombre. Y la iglesia que va para el cielo dice en esta noche: aleluya. Puede tomar su lugar en esta noche. Siéntase con la libertad de alabar y exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Lo que el mundo ignora. El mundo tiene un concepto de Dios, y por eso Dios lo acomodan donde ellos quieren y como ellos quieren y como les conviene. Aleluya. Al igual que la vida, el mundo tiene un concepto de la vida y piensan que simplemente se trata de vivir, disfrutar un tiempo y morirlo y aquí se acabó todo. Gloria al Señor.
Pero la vida no termina en la muerte, gloria al Señor, como tampoco Dios se ajusta a la idea de un hombre o a lo que el hombre piensa. Alabado sea el Señor. Lo que el mundo ignora. ¿Qué es lo que el mundo ignora? El mundo ignora que Dios es eterno, que Dios es real, que Dios trae juicio, que Dios castiga. El mundo no quiere conocer a ese Dios. Al mundo le conviene o quiere siempre oír a un Dios que es de amor, un Dios de misericordia, o un Dios que los perdonará aún después de la muerte. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre por siempre. En este capítulo 3 de Juan, la Biblia nos relata la historia de Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre, la Biblia dice que era un maestro de la ley, muy conocedor de la ley, muy conocedor del Pentateuco, conocía muy bien la ley de Moisés. Pero cuando se encontró con Jesús no supo cómo discernir lo que era un nacer de nuevo. Gloria al Señor. Y Jesús comienza, amados hermanos, a tratar de explicar lo que significaba nacer de nuevo o adquirir una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Y lo lleva entonces el Señor a Nicodemo hasta el libro de Números para recordarle una historia que había ocurrido. En Números 21, gloria al Señor. Y es que el pueblo de Israel, amados hermanos, mientras venía por el desierto, la Biblia dice que pecaron, se rebelaron y murmuraron en contra de Dios debido a las circunstancias que venían. Y debido a eso, Dios en una ocasión, de todas las formas que Dios trató, en uno de esos momentos, Dios envió una peste de serpientes y comenzó a morder al pueblo de Israel. Y comenzaron a morirse. Entonces Dios le dice a Moisés que prepare una culebra, una serpiente de bronce, y la va a poner en una asta, en un madero, y la va a colgar ahí arriba. Gloria al Señor. Y para que los israelitas pudieran ser sanados, tenían que ir y ver esa serpiente en aquel madero. Gloria al Señor. Y los que miraban a esa serpiente se sanaban. Gloria al Señor. Tristemente hay que decirlo que este pasaje muchas veces los católicos lo usan para decir de que por eso ellos hacen sus imágenes y que van y se arrodillan ante ellas y le piden porque tienen poder. La Biblia no dice que la culebra que estaba ahí tenía poder, gloria al Señor, ni que hacía milagros. La orden de Dios fuera que se presentaran, no le dijo que la adoraran ni que hicieran nada, simplemente fueran y la miraran. Porque era una forma de Dios hacerlos ver que ellos tenían que obedecer la voz de Dios, gloria al Señor. Pero esa serpiente tenía un significado que se venía a cumplir en el Señor. Y es lo que el Señor le comienza a relatar a Nicodemo y le dice, mira, así como allá en el desierto, gloria al Señor, cuando el pueblo de Israel pecó, cuando el pueblo de Israel me falló, así como el pueblo de Israel cometió sus pecados en aquel entonces, y tú veo que levantar esa serpiente y la palabra y el bronce es una señal, es un significado, quiere decir juicio. Ese bronce en la Biblia es sinónimo de juicio. Entonces Dios le dice, debido a que pecaron en contra de mí, yo levanté una serpiente y en ese material había identificado que había un juicio en contra de ellos. Pero que debido a la oportunidad que Dios daba para el pueblo de Israel, el israelita que lograba llevar después de que la serpiente lo mordía, llegaba a ese lugar, miraba hacia el madero, hacia aquella asta que estaba de pie, y a la serpiente y se curaba. Gloria al Señor. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, así como ocurrió en aquel entonces, es necesario que hoy el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que vaya a la cruz y mire al sacrificio que hizo por mí, que hice en la cruz, sea salvo por él. Entonces todo aquel era un representativo que había en el Antiguo Testamento de las cosas que vendrían. Por eso la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas que hoy o que vendrían a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces partiendo de ahí el Señor le comienza a explicar a Nicodemo que para ser salvo había que ir a la cruz y reconocer el sacrificio, gloria al Señor, que había ocurrido en ese madero. Y que así como la serpiente de bronce fue levantada en aquel madero, así Jesucristo era levantado en un madero y crucificado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que el mundo ignora entonces, amados hermanos? El mundo ignora que el único medio de salvación es Jesucristo. El mundo ignora que la única sangre que tiene el poder para perdonar pecados es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No hay otro medio de salvación, no hay otro medio por el cual el mundo se pueda salvar. Aleluya. El mundo ignora esta cosa, pero ¿qué hay de la iglesia?
Un escritor o un comentarista dice, gloria al Señor, que si la iglesia, si el cristiano pudiera entender exactamente este pasaje de Juan 3:16, dice que nunca estaría quieto, sino que se interesaría en llevar el evangelio y compartir de Jesucristo hasta los últimos rincones de la tierra. Y sabe que la orden del Señor en cuanto al evangelio fue eso: ir y predicar el evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a Juan 3:16, dice Juan 3:16, porque de tal manera, y todos conocemos este versículo, pero qué triste, amados hermanos, es cuando conocemos pasajes de la Biblia, pero no le damos una connotación para pensar en ello y en cuanto a lo que usted es ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su único hijo. ¿Qué tal si Dios hubiera mandado a su hijo para destruir la tierra por el pecado? ¿Qué era justo? Era justo que lo hiciera porque la paga del pecado es muerte. Y mientras que el mundo está corrompido en el pecado, mientras que el mundo está perdido e ignoran su final, e ignoran que el final sin Cristo será el infierno, aparece, aleluya, el unigénito Hijo de Dios, lo único, lo más grande, lo más preciado. Dios lo va a enviar a la tierra y lo va a presentar como el sacrificio más grande que pudo haber habido a causa del pecado del ser humano, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Debe decirle algo: Dios no ama al pecado, ni ama la contaminación del mundo. Dios ama al ser humano. Cuando la Biblia nos habla del mundo, no habla del mundo en general, habla de los seres creados por Dios. Dios nos ama y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y debido a eso, Dios levantó un plan de salvación llamado Jesucristo, para que los que crean en el nombre del Señor, aleluya. Y en la Biblia cuando encontramos esa expresión, el nombre identifica a la persona. ¿El nombre de quién? El nombre del Salvador, el nombre del Mesías, el nombre del que venía a redimir al pueblo perdido en el pecado. Alabado sea el Señor. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que vivimos hoy en día? Vivimos en un tiempo, gloria al Señor, donde el mundo se está perdiendo con una puerta de salvación tan grande como es la puerta de Jesucristo, como es la oportunidad que tiene el mundo para salvarse. Dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, ¿que cree en quién? Que cree en Cristo. ¿Que cree en quién? En aquel que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Lo que el mundo ignora, ese es el mensaje en esta noche. El mundo ignora el sacrificio de la cruz del Calvario. El mundo ignora el dolor, el sufrimiento y la angustia que el Mesías pasó ahí. El mundo ignora, amados hermanos, que la causa por la que Cristo fue a la cruz es por el pecado del ser humano. No es que a Dios le plació enviar a su Hijo a morir, a Él le dolió. Cuando usted va allá al primer libro, Génesis, e inmediatamente le dice cuando el mundo se empezó a corromper de tal grado que el corazón de ellos simplemente iba desviado al mal. La Biblia dice que a Dios le dolió el corazón haber creado al ser humano. Y le dolió tanto porque la única forma que encontró para libertar era destruirlos. Bendito sea el Señor. La única forma que Dios encontró, amados hermanos, en aquel entonces para acabar con el pecado era eliminando el pecado en la persona que estaba. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparece como el medio de salvación. Aún el pecado todavía está ahí. Y debido a que así como en el desierto la serpiente mordió a mucha gente y la contaminó, tuvieron que ir a ver aleluya, la serpiente de bronce para salvarse. Así el mundo ha sido picado por la serpiente del pecado. Y el mundo está corrompido y está contaminado y tiene el veneno del pecado. Necesitan ir a Cristo para ser libres. Necesitan ver a Jesucristo como el único medio de salvación. El mundo ignora, el mundo cree aleluya, que van a ir al cielo por algún medio fuera de Jesucristo. Pero la Biblia dice que fuera de Cristo no hay salvación. Amén. El único medio de salvación se llama Jesucristo. El único sacrificio válido es Cristo Jesús, porque el pecado en su totalidad,
La Biblia dice que fue cargado sobre él en el madero, cargó nuestros pecados y nuestras culpas, aleluya. La pregunta es, amados hermanos, el mundo ignora estas cosas, el mundo vive desapercibido, el mundo vive en las tinieblas, el mundo vive en la oscuridad. Más adelante Jesucristo va a decir, porque él vino como la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque las obras de ellos eran malas. Es decir, que el mundo está corrompido todavía. Tiene el veneno del pecado todavía, está contaminado por el pecado, y aquel que no va a Cristo y no mira a Cristo como el único medio de salvación seguirá perdido y se perderá al final si no se arrepiente. Lo que el mundo ignora, amados hermanos, en estos tiempos es que el único que salva los pecados, o que limpia el pecado, se llama Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Pero quiero preguntarle a usted, ¿sabe usted que Pablo, por ejemplo, cuando le escribió la carta a los romanos, a la iglesia de los romanos, Pablo tuvo que, como quien dice, empezar de nuevo a explicarle la salvación, explicarles el evangelio, hablarles de los pasos que habían dado y que recordaran todo lo que hoy habían vivido, lo que habían conocido por medio del evangelio. ¿Por qué razón? Porque en algún momento la iglesia, gloria al Señor, perdió la brújula espiritual. Cuando usted va a leer la carta a los Gálatas, por ejemplo, Pablo les dijo, tan necios son. Ustedes comenzaron por el espíritu, pero ahora están caminando en la carne. Es decir, que cuando la iglesia, aleluya, descuida su vida espiritual y no le presta atención e ignora, igual que el mundo ignora, y se da desapercibido de las cosas que Dios ha hecho, es muy fácil caer en el error y vivir simplemente bajo una religión. Siempre tenemos que decir que el evangelio no es religión. Usted no se vistió de religioso, usted se vistió de cristiano para seguir a Cristo. Aleluya. Aleluya. Para que todo aquel que en él crea. Este término todo no quiere decir que todo el mundo se salva. No quiere decir que todo el mundo, por ser humano y Cristo vino a morir por todo el mundo, quiere decir que todo el mundo será liberado del pecado. No. Todo aquel que en él cree, ese es el que es perdonado. Ese es aquel que es salvo, ese es aquel, aleluya, que es libertado del pecado. Porque no envió Dios al mundo, dice el verso 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No fue el plan de Dios. Si el plan de Dios hubiera sido mandar a su Hijo para castigarlo de una vez, este mundo hubiera acabado hace cuándo. Pero el plan de Dios, amados hermanos, era venir al mundo y traer una oportunidad de salvación. La oportunidad de Jesucristo. Y es importante que usted como cristiano no olvide esto, aleluya. No vayamos diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ignoramos que el amor tan grande que Dios tiene es un amor que nos alcanzó a nosotros, aleluya, para que por medio de nosotros, también nosotros, manifestemos el amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchos conocemos este pasaje de Juan 3:16, pero no hay tal cosa, hermano, leerlo como meditarlo y pensar en las palabras que el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la manera que Dios usó para mostrarle al mundo que le amaba? ¿Cuál fue el medio, la forma que Dios usó para decirle a usted y a mí, te amo? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para decirnos, así les amo? El medio fue su propio Hijo. Amén. Oiga, y Dios no tiene una docena de hijos, Dios tiene uno, su unigénito, el unigénito Hijo de Dios, el único que tenía. Dijo, lo entrego como el sacrificio más grande por esa humanidad perdida. ¿Cree usted que no vale la pena reaccionar a esto? Y darnos cuenta cuál amor. Por eso Juan dice, mirad cuál amor los ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren cuál es el amor tan grande que nos ha dado. El mundo ignora esto, pero usted no lo puede pasar por alto. El mundo puede ignorar porque el mundo no conoció a Dios, dice la palabra del Señor. No lo conoció, no lo pudo entender, no pudo comprender el sacrificio de la cruz del Calvario. Pero la iglesia sí ha entendido y comprende el sacrificio tan grande que fue, aleluya, lo que ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué ocurrió? Ocurrió porque nuestros pecados estaban ahí. Y tenía que haber un derramamiento de sangre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó. No lo puedes olvidar. No puedes ignorar ese amor. Quizás muchas veces te has sentido amado por alguien, pero ese amor no ha durado mucho. Luego te han desalentado, te han fallado, te han sido infiel o lo que sea que ha pasado. Pero aquella persona que dijo que te amaba te falló en algún momento. ¿Sabe cuál es la diferencia del amor de Dios? Que el amor de Dios nunca falla. Amén, aleluya. ¿Sabe cuál es la diferencia del amor de Dios? Que el amor de Dios está contigo siempre. Aleluya. El ser humano te da un abrazo hoy y mañana te pone en pie para que te caigas. El ser humano te da la mano hoy y mañana con el mano que te la dio para levantarte, cosa de mamá te tira. Pero Dios un día estaba enviando a su hijo para ponerlo de esta forma. Extendió sus manos en un madero. Fueron clavadas ahí, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que pueda confiar, que pueda entender, aleluya, que si hay un sacrificio que vale la pena reconocer, fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si hay algo, amado hermano, por lo cual usted y yo debemos de vivir y respirar, es para alabar a aquel que murió por nosotros. Alabado sea el Señor. Oh, nosotros como iglesia tenemos que darle gloria a Él, exaltar su nombre. Lo que el mundo ignora, tú ya no lo ignoras, tú lo conoces, aleluya. Tú has experimentado el amor de Dios. Tú sabes cuánto te ama, cuánto te ha perdonado y cuánto lo sigue perdonando. No podemos ignorar el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Tristemente el mundo no lo puede entender. Oh, si también la iglesia lo pudiera entender. Porque de tal manera te amó. ¿Alguna vez lo ha despreciado a usted? Oiga, Dios nunca te desprecia. Aleluya. ¿Alguna vez te han humillado? Dios nunca te humilla. ¿Alguna vez te han visto de menos? Dios nunca te mira de menos. ¿Alguna vez te han dado la espalda? Dios nunca te da la espalda. ¿Alguna vez te han fallado? Dios nunca te falla. Qué promesa, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que en Él estamos seguros. Aleluya. Pablo decía, por lo cuanto estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados me podrán apartar del amor de Dios. ¿Qué decía Pablo? No hay nada que me pueda apartar de ese amor. No puedo cambiar el amor de Dios por cualquier otra cosa. Amén. No hay algo más valioso que el amor que Dios te ha mostrado a ti. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que aquellos que en Él creen. Oiga, qué claro, ¿qué más? Dígame qué parte más esencial tenemos en el Evangelio nosotros para estar tranquilos. Aleluya. Es tan claro cuando la Biblia dice que no hay otro medio de salvación y que la única persona para ser salvo que debemos de creer es en el Hijo unigénito del Dios vivo. Aleluya, bendito sea su nombre. Verso 18 dice, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow. Qué pasaje, ¿verdad? Ahora déjeme recordarle, el Señor está hablando con Nicodemo. Y el Señor está diciendo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que pasar por un proceso de fe, donde ya no solamente tienes que conocer lo que la ley enseña, tienes que creer lo que la Biblia te está diciendo ahora. Aleluya. Y no hay un medio, no hay un mérito, no hay una puerta diferente, no hay un proceso diferente que no sea a través de Jesucristo y por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. El que en Él cree ya es salvo, porque creyó para salvación. Pero el que no ha creído, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Escuchen los términos, por eso es que el tema es lo que el mundo ignora. El mundo ignora que si deja de creer y si no cree en Jesucristo, su rumbo, su camino, su final es el infierno. El mundo ignora, alabado sea el Señor, que una expresión en su boca de Dios no es suficiente. Se requiere una actitud de fe y un caminar de fe y de creer en el Señor, aleluya. Así como en el desierto se estaban muriendo los israelitas por medio de la contaminación del veneno de la serpiente que los había mordido. Así como el pueblo de Israel tuvo que correr hacia la serpiente de bronce que estaba para, aleluya, libertarse de la muerte. Así el mundo necesita correr a Cristo Jesús, aleluya, para ser libertado del veneno del pecado y ser libre para ser salvo de la condenación eterna que le espera.
Pero el mundo no lo conoce, el mundo no lo entiende. El mundo no comprende estas cosas, pero incluso, hermano, hay muchos cristianos que ignoran también este tipo de cosas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Tenemos que vivir en fe. Tenemos que confiar en Dios y creerle a Dios bajo toda circunstancia. Tenemos que saber que el sacrificio de la cruz es todo y es suficiente. Que el precio que el Señor pagó por nuestros pecados es bastante alto. Que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es algo que nadie más podrá hacer nunca jamás. Hebreos dice, fue un sacrificio una sola vez. Amén. ¿Qué tan suficiente es? Una vez. Y fue todo. Tuvo que pasar por un proceso el unigénito Hijo de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojalá que este mensaje, aleluya, llegue a los oídos de aquellos que no conocen del Señor todavía. Y empecemos a decirle, mira, Jesucristo vino a morir por tus pecados. Jesucristo vino a pagar el precio por los pecados del mundo, pero no por eso el mundo se salvará. El único que se salvará del mundo es aquel que se atreve a creer en el sacrificio. Va a la cruz, mira el dolor y la sangre que Cristo derramó y aleluya, y por fe lo recibe en su corazón y comienza a caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que Nicodemo, siendo el maestro de la ley, no entendía los procesos para nacer de nuevo, y Jesucristo le estaba explicando, aleluya, que la forma de nacer de nuevo era ir al madero, era reconocer el sacrificio y la sangre del cordero derramado en aquel lugar. Usted no lo puede ignorar. Usted no puede ignorar que Cristo murió por nosotros. No lo puede olvidar nunca. Aleluya, bendito el Señor. Porque el que en Él cree, dice la palabra, no será condenado. Qué promesas de parte de Dios. ¿Cuántos creen en el Señor aquí? Amén. ¿Cuántos creen que vamos a ir para el cielo? Amén. Aleluya. Los que no creen no serán condenados. Pero los que no han creído. Ahora le pregunto a usted, ¿cuánta gente habrá oído el Evangelio y ahí no ha querido creer? Wow. ¿Cuánta gente no habrá escuchado un mensaje evangélico, pero no ha querido obedecer? Hermanos, hoy el Evangelio está metido por todos lados. Usted puede ir a las redes sociales y a veces el domingo que teníamos el culto en la tarde, del aniversario creo que fue, estaba viendo, y es increíble en las redes sociales cuántos mensajes pasan los domingos en vivo ahí. Es una cantidad, hermano, o sea que el Evangelio está penetrando por todos lados. Pero le pregunto, ¿cuánta gente oye los mensajes y dice, oh, está bonito, habla bonito? Y hasta ahí llegó. No se atreven a dar un paso de fe. Lo que el mundo ignora. El mundo ignora que el mensaje que los va a salvar, ese mensaje también los puede condenar. Que la palabra que hoy es de salvación es la palabra que será de condenación al final del camino. Señor Jesucristo dice que en aquel día dice, no los condenará a Él, los condenará la palabra que escucharon y no la creyeron. O sea que el Señor no estará ahora ahí con una espada en la mano. Él estará diciendo, ¿escuchaste el Evangelio alguna vez? ¿Te hablaron de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Bueno, como unas 20 veces. ¿Y no quisiste creer? No. Entonces, eso que te dijeron, lo conociste. Y por cuanto no lo creíste, esa palabra te va a condenar. Oiga lo que dice en este versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Descubre alguna verdad usted ahí? Sí. El mundo cree en Dios y cree en cuanta cosa se le aparezca. Pero Él dice, el que no ha creído en el Hijo de Dios, el que no ha creído en el único sacrificio válido para el perdón del pecado, ese ya es condenado. Wow, ¿esto es serio? ¿Cuánta gente va camino al infierno entonces a esta hora? Porque no han querido recibir el mensaje de salvación. Porque le han cerrado las puertas a Jesucristo. Porque no han querido obedecer a la palabra del Señor. Entonces déjeme decirle algo. Todo aquel en el desierto que había sido mordido por las culebras, por las serpientes, tenían que correr a ver la serpiente de bronce. Y dije que el bronce representaba juicio. El pecado también traerá juicio. El Señor traerá juicio a la tierra por el pecado. Entonces fíjense,
que si en aquel tiempo todos los que corrieron y alcanzaron se salvaron, el Señor dice, de la misma manera hoy, el pecado lo tiene todo el mundo porque ese veneno se regó. Todos pecaron, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el pecador entiende que está en una situación de vida o muerte, y lo que tiene que hacer es que al darse cuenta que tiene ese veneno incrustado y que hay alguien que se lo puede sacar, corre hacia aquel que tiene el poder para sacarlo, aleluya. Y el único que tiene el poder para sacar el veneno del pecado se llama Jesucristo. Amén. El único que puede libertarlo del pecado se llama Jesucristo. El único medio de salvación se llama Jesucristo. El único libertador se llama Jesucristo. Amén. El único sacrificio válido para el pecado, no son candelas, no son velorios, no son rosarios, se llama Jesucristo, el único Hijo de Dios, aleluya. Aquí no hay virgencita, no hay santito, amada iglesia, aquí solamente el único, aleluya, que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo, el que vino a morir. Así que este es el mensaje para el mundo. Jesucristo es el único medio de salvación y no lo puedes ignorar, aleluya, porque el tiempo apremia y es tiempo de salvar tu vida del pecado y de la muerte eterna. Ese es el mensaje que el mundo necesita ahorita, porque nosotros sabemos los tiempos que estamos viviendo y sabemos que el día se acerca. Pero el mundo ignora tantas cosas, hermano. Y es tiempo que nosotros como iglesia llevemos el mensaje al mundo. Nosotros tenemos que llevar un mensaje al mundo de salvación. Es tiempo, aleluya, de que el mundo entienda de una vez de que si no se arrepienten y se vuelven al Señor, se van a ir al infierno. Es tiempo que el mundo se dé cuenta que estamos viendo los últimos tiempos y que no se trata de clamar a Diosito cuando estamos en la tormenta. Se trata de creer y caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Se trata, como dice la palabra, de confesarlo con su boca que Jesús es el Señor. Dije Romano, y si creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sos salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para el perdón de los pecados. Es confesarle a Jesucristo lo que somos, la miseria de pecadores que somos, aleluya. Pero Cristo murió por esos pecadores. Cuando los arrepentimos, Él nos limpia del pecado, los hace nueva criatura y los hace herederos del cielo. Por eso la iglesia, aleluya, que aquellos que han creído ya son salvos. Alabado sea su nombre. Pero los que no han querido creer ya han sido condenados. El tiempo que el mundo escuche que Cristo viene, y viene por un pueblo escogido, viene por un pueblo, aleluya, que viene, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. No viene por una religión, viene por un pueblo que ha sido redimido. Amén. Aleluya. Por eso el mensaje tiene que correr en nosotros en estos últimos tiempos. El mundo tiene que recibir este mensaje. Cristo viene y viene por un pueblo solamente. No viene por el mundo, viene por un pueblo redimido, por un pueblo llamado iglesia, que ha sido lavada con la sangre y comprada con la sangre de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Oiga eso. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el Mesías esperado, en el Salvador del mundo, en el Redentor, en el que vino a morir a la cruz. No han querido creer en él. Aleluya. Y el mundo se inventa cuantas cosas. Casi que ya pronto va a haber un avión para irse para el cielo. Sí, como va la tecnología, un día lo van a usar, lo van a hacer. ¿Saben que en el Antiguo Testamento le dice que ahí estaba de una torre que dijeron, hagamos una torre que llegue hasta el cielo? Y no había tecnología. A pura pala lo estaban haciendo. Y la Biblia dice que Dios vio que eran capaces de edificar cosas grandes. Hoy en día, hermano, el mundo está más avanzado que en aquellos tiempos. Al rato apareció un avión ahí de salvación, ya apareció otro Cristo por ahí. Dice que es el enviado del cielo. Será el enviado del infierno, hermano. Pero del cielo no viene nadie de la tierra. El cielo del Cristo viene a las nubes a levantar a su iglesia. No va a venir a andar comiendo pupusas aquí. No, viene a las nubes, dice la palabra del Señor. Así es que por eso Mateo dice, cuando te digan, por allá está el Cristo, dijo, no vayas, no les creas, es mentira. El Cristo no viene, dice que vendrá como un relámpago que sale en el oriente y se pone al occidente en un segundo. Así será la venida del Señor. El mundo tiene que arrepentirse para ir al cielo, si no, se va a perder. Pero usted como iglesia también tiene que mantenerse firme, porque si no de nada lo sirve que estemos dentro de la iglesia. Mantengamos nuestra fe en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que el mundo ignora, usted ya no lo ignora. Lo que el mundo no conoce, usted sí ya lo conoce.
Lo que el mundo no sabe, usted sí ya lo sabe. Por eso es que usted necesita mantenerse firme, agarrado de la mano del Señor. Póngase de pie en esta noche. Aleluya, bendito sea el Señor.